Los enviados de Guaidó toman 3 sedes diplomáticas de Venezuela en Estados Unidos. El gobierno de Maduro denuncia la ocupación forzosa de sus sedes, mientras Guaidó asegura que el régimen está muy débil. El gobierno de Venezuela denunció la ocupación de varias sedes diplomáticas en Estados Unidos, mientras el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de medio centenar de países, aseguró que el presidente, Nicolás Maduro, está débil. La Cancillería de Venezuela denunció hoy que sus sedes diplomáticas en Estados Unidos están siendo ocupadas de manera forzosa por parte de personas que cuentan con el respaldo público del gobierno estadounidense y actúan como sus agentes. La declaración se produjo después de que Carlos Becchio, representante de Guaidó en Estados Unidos, anunciara la toma hoy del control de la agregadura militar de la nación caribeña en Washington, así como de otro edificio y del consulado en Nueva York. Representantes de Guaidó se hicieron hoy con el control del consulado de Venezuela en Nueva York y de 2 edificios del Ministerio de Defensa de este país en Washington. Chio explicó que la recuperación de los 3 inmuebles obedece al deseo de recuperar y proteger los activos del pueblo venezolano para evitar que el régimen usurpador de Maduro los siga robando y destrozando, como ha hecho en los últimos 20 años. El gobierno de Maduro replicó exigiendo a las autoridades estadounidenses que cumplan con sus obligaciones de derecho y tomen las medidas necesarias para revertir de manera inmediata dicha ocupación forzosa, de hecho, en cumplimiento de lo previsto en la Convención de Viena. La Cancillería también señaló en su comunicado que si el gobierno estadounidense persiste en el incumplimiento de sus obligaciones internacionales y no protege estos edificios, Venezuela se reservará decisiones y acciones legales y recíprocas correspondientes en su territorio. Las sedes diplomáticas de Venezuela en Estados Unidos solo pueden ser utilizadas por los agentes diplomáticos oficiales que representan al gobierno democrático y constitucional del presidente Nicolás Maduro, se añade en el texto. Guaidó ve un régimen muy débil. Mientras tanto, Guaidó continuó este lunes tejiendo alianzas y mantuvo reuniones con representantes de sindicatos y de movimientos sociales en la sede del Parlamento, desde la que reiteró que continuará su gira para exponer sus razones a todos los venezolanos. El opositor inició este recorrido por Venezuela el pasado fin de semana, en lo que ha llamado Operación Libertad, que, según ha anunciado, llevará a los opositores a manifestarse a las puertas del Palacio Presidencial de Miraflores. Varios sindicatos se comprometieron el lunes a acompañarlo en las próximas movilizaciones en la calle, que por ahora no tienen fecha definida. Vamos en búsqueda de incorporar a todos los sindicatos, a los gremios, para que se incorporen en esta gran cruzada que vamos a acompañar a nuestro presidente encargado Juan Guaidó, dijo José Gregorio Caribe, coordinador en Caracas de la plataforma Frente Amplio, PABL, que agrupa a opositores y disidentes del chavismo. Guaidó no dio nuevos detalles sobre su gira para sumar simpatías, pero sí se refirió al anuncio ayer de la reestructuración del gabinete ministerial que prepara Maduro, lo que consideró una muestra de debilidad. No hay gabinete, hay usurpación de funciones, lo que veo es un régimen muy débil, un régimen que no tiene respuestas, un régimen que no gobierna sino que canta victoria por tener un día más usurpando funciones, dijo Guaidó a los periodistas al salir de las reuniones. La vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció el domingo a través de Twitter que Maduro ha pedido a todos los miembros del gabinete que pongan sus cargos a la orden a fin de hacer una reestructuración profunda del gobierno y blindar la patria. Yo no sé si eso lo avalona Maduro, o si están jugando entre ellos un juego de poderes, indicó, al agregar que ya muchos se fueron y no están aquí y por eso quieren sustituir algún elemento. Guaidó manifestó hoy dudas acerca de la veracidad del anuncio de la vicepresidenta. Maduro se mantiene en silencio sobre esta remodelación de gabinete, que se producirá después del masivo apagón que sumió en la oscuridad a casi toda Venezuela. Venezuela atraviesa desde enero pasado una nueva fase de crisis política después de que Nicolás Maduro jurara un nuevo mandato de 6 años y, en respuesta, Guaidó proclamará un gobierno interino.
Guaidó hizo este anuncio por considerar que Maduro usurpa la presencia al haber ganado unos comicios tachados de fraudulentos y no reconocidos por la oposición y parte de la comunidad internacional.